gobierno de los Estados Unidos emitió una orden ejecutiva, pretende un bloqueo total. En estos momentos se están llevando conversaciones entre el poder ruso y el poder cubano. Nos duele mucho que esto le esté pasando a Cuba. Zelensky ahora acaba de asumir de que antes de junio habría que tener un resultado del proceso de paz. La intención de Zelensky es como enfrentar, ¿no?, a Moscú y Washington. Millones de documentos de Jeffrey Epstein, algunos después retirados incluso. Las élites globalistas se han estado alimentando como vampiros del resto del mundo. Detrás de todo eso está la inteligencia israelí. ¿Por qué La Habana quiere ingresar en los BRICS? ¿Qué creen en Rusia sobre lo que pasa en América? No aceptó el plan de paz. Sobre lo que pasa. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik que te acerca de primera mano la perspectiva cubana, rusa y multipolar sobre lo que pasa en el mundo. Saludos a todos los que nos siguen. Estamos como cada semana en nuestro podcast De Moscú a La Habana. Yo soy Randy Alonso desde La Habana. Estoy sustituyendo a mi colega Claudia, quien pasa a cumplir otras funciones, y tengo el placer, por supuesto, de dar la bienvenida, como siempre, al titular de este espacio desde Moscú, Oleg Leonov Armas. Un saludo, Randy, un saludo a todos nuestros espectadores y bueno, como siempre digo, aquí estamos desde Moscú dispuestos a analizar todos los temas de la agenda internacional que les sean de interés a nuestro público, y yo aquí responsable por presentar la visión de Rusia y de Moscú y del poder ruso en general sobre los acontecimientos globales. Bueno, hoy vamos a tener temas interesantes, Oleg. Vamos a hablar sobre la máxima presión y sobre todo energética que está aplicando Estados Unidos contra Cuba. Vamos a hablar, por supuesto, del proceso de paz para el conflicto en Ucrania, y vamos a hablar, si el tiempo nos permite, también de todo lo que sigue saliendo de los archivos Epstein, que hablan bastante de lo que pasa en los Estados Unidos. Así que yo les propongo que nos acompañen en esta emisión de hoy. De Moscú a La Habana, entérate de primera mano sobre lo que verdaderamente opinan los rusos. El pasado 29 de enero, el gobierno de los Estados Unidos emitió una orden ejecutiva que arrecia el bloqueo comercial, financiero, económico que por más de 60 años ha implantado ese país contra Cuba. Esta orden ejecutiva del presidente Trump, que declara de manera irracional a Cuba como una amenaza grave y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos, pretende un bloqueo total prácticamente a la entrada de combustibles y de sus derivados a nuestro país, y eso sin duda plantea una situación de grave déficit para la economía cubana y un impacto extraordinario en la vida de los ciudadanos de Cuba. En las últimas jornadas, desde el viernes hasta acá, el gobierno cubano ha estado emitiendo algunas acciones, medidas que se han ido tomando para intentar preservar las principales tareas, los principales servicios para la población y atenuar el impacto de esta medida que busca asfixiar totalmente a la economía cubana y que ha obligado al cierre de algunas empresas, a reducir jornada laboral, a disminuir sensiblemente el transporte urbano en todas las ciudades del país y entre las principales ciudades cubanas. Y eso ha generado sin dudas también reacciones internacionales. Oleg, Moscú en particular ha hecho varios pronunciamientos en los últimos días. Me gustaría conocer la perspectiva desde Moscú de este arreciamiento de las medidas de Estados Unidos contra Cuba. Bueno, sí, acá en Rusia en general este tema las últimas 2 semanas incluso, ha saltado en los titulares de la prensa, ¿no? Y ha sido objeto de discusión incluso en el poder y entre la esfera de los analistas, ¿no?, y los expertos aquí en Rusia. Aquí, primero que todo, habría que decir que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reunió tuvo una conversación, ¿no?, con su par cubano, Bruno Rodríguez, quien hablaron y Lavrov prometió, entre tantas cosas, que iba a continuar con la ayuda a Rusia. Y después de eso vino también la declaración del portavoz del Kremlin, del gobierno ruso, de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, quien dijo recientemente, ahorita, que en estos momentos se están llevando conversaciones entre el poder ruso y el poder cubano para ver en qué Rusia puede ayudar, ¿no?, a las necesidades de Cuba en estos momentos difíciles que están pasando. Pero en general,
aparte de estos titulares, ¿no? Me gustaría avisar que acá en Rusia los rusos históricamente tienen un sentimiento, diría yo, de cariño, ¿no? por la isla, por Cuba, por los cubanos, por esos lazos históricos que hemos tenido entre la Unión Soviética, en la época de la Unión Soviética y Cuba, que bueno, que yo mismo soy producto de esos lazos de amistad, ¿no? Y de amor que hubo en aquellos tiempos. Y históricamente, por inercia, ¿no? Los rusos le tienen bastante cariño a Cuba. ¿A qué vengo con esto? Que yo diría que si fuera con cualquier otro país que pasara esto, quizás aquí en Rusia no nos dolera tanto. Pero yo creo que cualquier ruso que históricamente no tiene anhelos por aquella amistad entre la Unión Soviética y Cuba, y bueno, ya que se ha desarrollado en los últimos años también entre Rusia y Cuba, esta historia le duele bastante, personalmente, ¿no? A los rusos en general. Y así que bueno, acá lo seguimos con bastante atención, todo este tema. Yo creo que tarde o temprano, si Cuba logra resistir por lo menos el primer impacto, tarde o temprano el grupo de los BRICS en general, Rusia y China, buscarán sus métodos para amortiguar, ¿no? Este golpe que está dando Estados Unidos. Ya hubo condenas internacionales, incluso desde China también. Bueno, yo aquí estoy responsable por transmitir la opinión rusa, pero bueno, sé que en China también condenaron estas acciones. El grupo de los 77 también condenó todas estas acciones. Y Rusia históricamente siempre ha sido partidaria de que, bueno, de que el bloqueo y la asfixia aquella económica que Estados Unidos tiene sobre la isla debe ser derogado de una vez por todas. Rusia ha sido uno de los pocos países que a lo mejor se han atrevido siempre a ir en contra, ¿no? De esa política estadounidense de bloqueo económico contra la isla, incluso promoviendo servicios financieros dentro dentro de la propia Cuba, ¿no? Como vendría siendo, por ejemplo, la tarjeta MIR, ¿no? Para intercambio financiero independiente de aquellos sistemas que están controlados por el hegemón del norte, por Estados Unidos. Ese cariño se percibe, por supuesto, todos los días en las declaraciones del gobierno ruso y también de los ciudadanos. Hay también declaraciones recientes del embajador ruso en La Habana, hablando de que Rusia mantendría suministro petrolero a Cuba por encima de esa decisión estadounidense de bloquear a la isla. Y también, bueno, hay muchas, como decía, muchas reacciones que tienen que ver con el hecho de que Estados Unidos ya no solo ha hecho un bloqueo, ha implantado un bloqueo de más de 60 años, ya no solo incluso amenaza militarmente a Cuba en ese empeño de Estados Unidos de una política de fuerza para lograr la paz, como ellos llaman, la paz americana, sino que también ahora utiliza los recursos naturales como un elemento de presión contra cualquier nación. Hoy puede ser Cuba, pero mañana pudiera ser el interés que pueda tener por el litio de un país latinoamericano o por las tierras raras en otra nación, y evidentemente se trata de un precedente nefasto para cualquier país del mundo. Por eso la reacción ha ido en crecimiento en esa protesta contra la política adoptada por los Estados Unidos. Y sí, bueno, un poco como expandiendo el tema que tú dijiste de que el embajador ruso precisamente había dicho de que Rusia iba a mantener, ¿no?, los suministros de combustible, me gustaría anotar un pequeño detalle que a lo mejor para nuestros espectadores no les queda de todo claro, y bueno, para eso estoy yo aquí, para aclarar esas cosas. Recientemente hemos visto noticias de que se han detenido petroleros que viajaban, ¿no?, que supuestamente eran rusos, sobre todo en el Atlántico Norte. Hay que tener claro una cosa es un petrolero propiamente ruso que transporta combustible ruso, que sí pertenece, ¿no?, que es propiedad del Estado o de alguna empresa rusa, y otra cosa es un buque que navega por los mares bajo bandera rusa, pero no necesariamente tiene que ser ruso. Estas cosas hay que diferenciarlas, porque el petrolero que fue detenido en el Atlántico Norte hace una semana, ¿no?, hace un mes ya creo que también más, sí, era el segundo caso. O sea, era un petrolero que por el camino cambió a bandera rusa, pensando que esto como que lo iba a salvaguardar, ¿no?, de los pasos de piratería, no tiene otro nombre de llamar eso, de Estados Unidos. Pero sin embargo, si hablamos de los petroleros propiamente rusos, que pertenecen o al Estado o a las grandes corporaciones estatales, porque acá las grandes corporaciones energéticas rusas tienen gran participación del Estado también. Esto sería una historia diferente. Habría que ver si Estados Unidos, si el poder estadounidense realmente se atrevería a bloquear esos buques de alguna manera, ¿no?, de asaltarlos. Lo mismo podríamos hablar de los buques chinos, por ejemplo, ¿no?,
Sabemos que China es uno de los mayores compradores del combustible venezolano, por ejemplo, y también tiene su propia flota y tal. Por eso, viéndolo de acá desde perspectiva rusa, nosotros también tenemos un historial bastante largo de resistir a sanciones. Y no estoy diciendo ahora las sanciones de ahora, de 2014 que vienen para acá, ¿no? O que se recrudecieron en el 2022. Estoy hablando incluso mucho antes, en la época soviética, cuando los bolcheviques recién llegaban al poder. La Entente, también liderada, ¿no?, por el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, también habían impuesto un bloqueo económico a Rusia. Y no quiero decir que no afectó, sí afectó, pero cuando un pueblo no tiene la mentalidad esa ideológica, ¿no?, de salir adelante independientemente de todos los obstáculos externos que puedan surgir, siempre encuentra una salida. Por eso yo creo que aquí en Rusia lo que estamos viendo ahora es que Cuba tiene una gran necesidad de resistir ideológicamente a todo este ataque económico, porque a la larga, con la implementación de nuevas rutas, ¿no?, comerciales alternativas y financieras, ¿no?, sobre todo alternativas al bloque financiero que lo controla Estados Unidos, eso podría ser una salida y podría ser un buen ejemplo para todo el mundo, no solamente para Cuba. Podría ser un ejemplo para el resto del mundo de que miren, de que nosotros sí podemos salir adelante independientemente, saliéndonos, ¿no?, de aquella estructura financiera y comercial económica que Estados Unidos ha impuesto al resto del mundo. Porque la mayoría de los países, seamos sinceros, no se atreven a comerciarnos más intensamente con Cuba por temor. Es por temor, no es por amor a Estados Unidos, es por temor a Estados Unidos. Y son pocos los países que pueden atreverse a lanzar, ¿no?, a contradecir lo que Estados Unidos le impone, ¿no?, al resto del mundo. Entre ellos está, bueno, Rusia y China y el mundo, el sur global, ¿no?, como aquellos nosotros llamamos. Así que lamentablemente Cuba, y lo digo yo como ruso, ¿no?, también, lamentablemente a los rusos nos duele mucho que esto le esté pasando a Cuba, pero es como un dolor de transformación, ¿no?, que quizás a lo mejor a la larga nos dé esperanza de construir un sistema nuevo y más igualitario y más soberano del hegemón del norte. Es lo que necesita el mundo de hoy y además enfrentar esa política estadounidense de utilizar los aranceles como arma también arrojadiza contra el resto del planeta. De todas formas, como decía, hay también potencialidades en Cuba para enfrentar este desafío. Impactará notablemente en la calidad de vida de nuestra gente. Todos estaremos sometidos a esas consecuencias del bloqueo y sobre todo de la falta de combustible, aunque hay algunas ventajas, como pudiéramos decir, el hecho de que afortunadamente durante las últimas décadas Cuba ha logrado que sus termoeléctricas funcionen con el petróleo cubano, que es un petróleo pesado, duro, pero que permite generar electricidad, al menos la mitad de las que necesita el país, y también el desarrollo que ha tenido en el último año y se espera en el 26 la implantación de los parques fotovoltaicos, que son otra alternativa para poder generar electricidad y ayudar en la economía, en la vida social del país. Pero bueno, Alex, vamos a hacer un alto en nuestros temas. Por supuesto, las conversaciones que están teniendo lugar en Abu Dhabi, el proceso de paz para Ucrania es parte de la realidad que está siendo debatida también por los medios internacionales, y te propongo hacer un alto y regresar para hablar de este tema. Con curiosidad, de Moscú a La Habana, rompiendo los clichés de la propaganda globalista. Las conversaciones de paz en Abu Dhabi y también los sucesos alrededor de estas conversaciones, que como han dicho las autoridades rusas, pues es mejor mantenerlas en secreto que poner de manera pública todos los elementos desde el acuerdo de Anchorage hasta hoy en este sentido, pero reafirmando sí los principios que Rusia tiene en esta negociación, pues ha sido noticia en todos estos últimos días. De manera paralela, el atentado contra un alto jefe militar ruso, pues en medio de las conversaciones le ha puesto otra pizca, queremos decir, de contradicción a todo este proceso de paz. ¿Hasta dónde se puede avanzar? ¿Cómo se ve, Oleg, estas conversaciones en Emiratos Árabes Unidos? ¿Cuánto ese llamado que han hecho desde Estados Unidos, que de alguna manera Zelensky ahora acaba de asumir de que antes de junio habría que tener un resultado del proceso de paz? ¿Crees que sea posible? Bueno, sí, como tú bien has dicho, acá en Rusia lo hemos declarado, el poder ruso lo ha declarado, que el tema principal de las conversaciones todavía se va a mantener en secreto,
porque como decimos acá en Rusia, ¿no? Las negociaciones siempre requieren de tranquilidad y que no haya mucha agitación, ¿no? Mediático en torno a esas conversaciones para que los políticos, ¿no? y los mediadores no sientan la presión desde externa para que ellos puedan continuar con sus negociaciones. Pero sí podemos acá en Rusia sacar algunas conclusiones de cómo se desarrollan esas negociaciones. Primero que todo, hay que destacar que estas negociaciones en Abu Dhabi son llevadas a cabo por militares. Tanto del bando ruso como del bando ucraniano están presididos por altos jefes del Estado Mayor, de las Fuerzas Armadas. Incluso los mediadores estadounidenses, que si vemos en la foto siempre están sentados como en el medio, ¿no? entre la parte rusa y ucraniana, en su mayoría también son representantes militares estadounidenses. O sea que la conclusión que podemos sacar de esto es que primero que todo se están llevando a cabo conversaciones puramente militares para dar paso, ¿no? Como primer paso a lo mejor a lograr un cese al fuego, para dar paso a después unas conversaciones políticas, ¿no? O económicas posteriormente. Hemos visto también, respondiendo a tu pregunta de cómo se ven acá de Rusia, realmente entre la población rusa, estoy hablando ahora de parte de la masa, ¿no? Del pueblo ruso en general, ya esas conversaciones prácticamente se han dejado de seguir, porque lamentablemente no son las primeras que vemos. Hemos visto también ya conversaciones en Minsk, hemos visto conversaciones en Estambul, hemos visto conversaciones en Arabia Saudita, por ejemplo, también sobre el tema. Y ya después, cuando es la cuarta, quinta, sexta reunión que se tiene lugar y no se declaran, no se anuncian, no se ven palpables, ¿no? Los resultados en el campo de batalla, ya los rusos le van un poco como perdiendo el interés, ¿no? A seguir este tema, y ya como que no hay tanto entusiasmo como quizás en las primeras negociaciones que sí tuvieron lugar, por ejemplo, en Estambul. Entonces, lo que espera el pueblo ruso de esto es que, bueno, que finalmente que esto dé paso, ¿no? A una continuidad del proceso de paz futuro, pero a la misma vez sin mucha esperanza, lamentablemente, porque vemos desde Kiev declaraciones bastante guerreristas, ¿no? Bastante conflictivas, sobre todo viniendo del presidente Zelensky, quien parece que, contrariamente a todo ese proceso de paz que se quiere lograr, ¿no? Mediante la mediación de Estados Unidos, parece que lo que hace es echarle más leña al fuego, ¿no? Con esas declaraciones. Porque un ejemplo, ¿no? Uno de los tantos ejemplos, la posición de Moscú, quien había declarado una semana de alto al fuego contra, o del cese de los ataques rusos contra instalaciones energéticas ucranianas, como un gesto de buena voluntad. Eso viene declarado desde el propio poder de Moscú, como un gesto de buena voluntad para propiciar, ¿no? Ese proceso que se está llevando en Abu Dhabi. Como que miren, nosotros como gesto de buena voluntad vamos a detener los ataques al sistema energético ucraniano, a petición del Donald Trump mismo. Pero ¿qué vemos en paralelo que hace Kiev? Que bueno, que realiza un atentado terrorista, eso no tiene otro nombre, un atentado terrorista en territorio ruso para asesinar en un territorio civil, no en el campo de batalla, asesinar a un alto dirigente ruso. Entonces, que lo que están haciendo aparentemente es que desde Kiev estamos viendo como el poder toma dos direcciones, ¿no? Por una mano, en una mano nosotros queremos declarar, al menos declaradamente, ¿no? Queremos seguir con el proceso de paz, queremos caerle bien a Donald Trump para que no nos regañe mucho. Ya hemos visto aquellas imágenes, ¿no? De cómo Zelensky era regañado en la Casa Blanca. Pero por otro lado, mientras que acariciamos, ¿no? Un poco el ego de Donald Trump, por otro lado, le estamos echando más leña al fuego para que este proceso, para torpedearlo desde dentro. Entonces, así es como nosotros lo sentimos de Rusia. Porque incluso después de que se terminó esa semana de moratorio, ¿no? de ataques al sistema energético ucraniano, sale Zelensky diciendo de que miren, de que Rusia continúa atacando el sistema eléctrico ucraniano y esto viola lo que ellos prometieron a Donald Trump. O sea, como que un poco la intención de Zelensky es como enfrentar, ¿no? A Moscú y Washington sobre este tema. Pero bueno, Trump, ni tonto ni perezoso, salió y también declaró que diciendo de que no, de que Rusia cumplió, prometió una semana de moratorio a los ataques y eso fue lo que Rusia cumplió. O sea que estamos viendo los intentos del poder acá decimos en Rusia que en cada poder, no en cada país, hay diferentes torres que también compiten entre sí. Entonces en el poder ucraniano vemos diferentes torres. Está la torre de Zelensky, que aparentemente le conviene la continuidad de este conflicto, porque sabe que si el conflicto termina, el primero que van a perseguir dentro de su propio país va a ser a él, por haber permitido toda esta masacre, ¿no? Del pueblo ucraniano y tal. Pero estamos viendo otra torre del poder ucraniano, las élites ucranianas más propensas a lograr, ¿no? Algún tipo de acuerdo de paz con Rusia, que no quiere decir que ellos sean prorrusos, pero que entienden que esta guerra no la van a ganar. Entonces lo que quieren hacer es un poco como ganar tiempo, ¿no?
Y entonces estamos viendo un conflicto interno dentro del poder ucraniano. Esto es lo que por lo menos podemos percibir, ¿no?, de lo poco que se hace público sobre estas conversaciones. Se nota esas contradicciones dentro del poder ucraniano y, por supuesto, toda la posposición de las elecciones en situación de guerra, todo lo que haya estado pasando, tiene un impacto también hacia adentro de Ucrania. Pero como decía, hasta ahora pocas perspectivas de que avance el proceso de paz y las conversaciones en Abu Dhabi. Esa es tu conclusión sobre lo que estaba pasando. Sí, lamentablemente en la sociedad rusa y en la esfera de los expertos, ¿no?, y los analistas que analizan todo este tema, se ve poco optimismo realmente. Esperanza, ¿no?, pero poco optimismo. Bueno, pues habrá que seguir los acontecimientos en las próximas horas. Bueno, ahí Emiratos Árabes jugó un papel también clave en la detención de uno de los autores materiales del atentado contra el alto militar y está pues jugando ese papel de anfitrión de las conversaciones de paz. Veremos qué pasa. Te propongo entonces, Jorge, hacer un alto e irnos al último segmento de nuestro podcast de hoy, a hablar de Jeffrey Epstein, lo que sigue saliendo, los millones de páginas de las sórdidas revelaciones de lo que ocurría en la famosa isla Epstein y sus vínculos con el poder decadente en Estados Unidos. Así que hacemos un alto y regresamos contigo. De Moscú a La Habana. Sigue de cerca la visión del nuevo mundo multipolar. Bueno, estamos en los momentos finales de nuestro podcast de La Habana a Moscú y hay una noticia que se ha convertido, sin duda, en parte importante de los titulares de las últimas horas, la última semana, sobre todo después de la revelación el 30 de enero de millones de documentos de Jeffrey Epstein, algunos después retirados incluso por el gobierno de los Estados Unidos, varios con muchas tachaduras, pero que revelan una sórdida trama de orgías sexuales, de favores, de influencia también en el poder político de Estados Unidos, del Reino Unido, de otras partes del mundo, vinculaciones con los jerarcas de las tecnológicas, en fin, todo una trama sin dudas espeluznante que está mostrando la catadura moral de la sociedad y sobre todo de la élite estadounidense y europea. Y eso también de alguna manera, por algunas implicaciones incluso de tráfico de muchachas desde Europa, pues tiene también es parte de la conversación social en Rusia ahora mismo. Ole, ¿cómo se está viendo toda esta información? Hay incluso algunos videos que han salido de Putin de alguna manera adelantando esa podredumbre que estaba alrededor de la élite estadounidense. ¿Cómo ven la situación? ¿Qué es lo que más se comenta hoy en Rusia sobre este tema? Bueno, me gustaría empezar por lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Esos videos de Putin que incluso antes de que se hicieran públicos estos documentos sobre Epstein ya advertía de que las élites occidentales, sobre todo las estadounidenses, ¿no?, pero las europeas en general también, las élites globalistas, como le llamamos acá en Rusia, están metidos históricamente, ¿no?, han sido como vampiros o caníbales que se alimentan del resto del mundo. Entonces, lamentablemente, en muchos blogs, ¿no?, y en medios poco serios, diríamos así, amarillistas, han interpretado las palabras de Putin como que se refería precisamente al caso Epstein y lo que pasaba ahí. Hay que ser claros, Putin sí dijo esas palabras, pero no los dijo precisamente sobre el caso Epstein, porque en aquel momento estaban hablando de que históricamente, mediante la colonización, la neocolonización, el sistema neoliberal, las élites globalistas se han estado alimentando como vampiros del resto del mundo, sacándole, ¿no?, la sangre y la carne del resto del mundo para alimentarse ellos y fortalecerse ellos. Eso era una metáfora que Putin había dicho y a eso se refería precisamente. Entonces sería bueno aclarar esto, que no niega todo lo que está pasando en torno al caso Epstein. Lo que pasa es que Putin todavía sobre específicamente eso no se ha pronunciado. En algún momento lo hará, algún periodista le hará la pregunta y ya sabremos qué piensa él sobre todo esto, pero por ahora no. Ahora, lo que sí me gustaría aclarar acá es que desde Rusia estamos viendo ese caso todo con un poco de, diría yo, temor, ¿no?, a cómo eso puede influir en la percepción de las élites occidentales en general en el resto del mundo. ¿Y por qué digo temor? Porque lamentablemente lo que estamos viendo ahora, viendo también un poco aparte, ¿no?, aparte de los sucesos que se han revelado, que bueno, eso ya nuestros espectadores lo sabrán en las noticias, vemos que detrás de todo eso lo que están haciendo son un combate, ¿no?, una guerra entre diferentes torres del poder estadounidense
como usando un poco la metáfora rusa que utilicé en la parte anterior del programa, ¿no? Más específicamente, bueno, del grupo globalista, representado también en su mayoría por el Partido Demócrata. Están luchando contra el grupo más nacionalista, aquel famoso MAGA, ¿no? Make America Great Again, representado por el Partido Republicano y precisamente por Donald Trump. Entonces estamos viendo cómo la sociedad estadounidense se está resquebrajando por dentro, no solamente a nivel de ciudadanos, ¿no? Sino también a nivel de poder. Y esto podría traer a la larga consecuencias nefastas para el resto del mundo también, porque hay que tener claro, ¿no? Estados Unidos sigue siendo la potencia económica y militar número 1, aunque ha estado en decadencia en los últimos años, pero lo sigue siendo. Y un conflicto interno de tal intensidad dentro de Estados Unidos inevitablemente va a afectar al resto del mundo. Y si bien a la larga podríamos presumir, ¿no?, que esto a lo mejor sería bueno para el resto del mundo, pero en un corto plazo todos vamos a sufrir las consecuencias de esa desquebrajura, ¿no? Entonces, acá viendo desde Rusia, ¿no?, cómo nosotros los rusos percibimos eso, como un capítulo más de aquella eterna lucha de los dos bandos, ¿no?, de élites estadounidenses que están luchando entre sí. Y aquí hay que especificar que esos documentos no fueron filtrados por algún Edward Snowden, ¿no?, entre comillas, que simplemente por su intención, por su voluntad propia hizo público esos documentos. Esos documentos fueron publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que es liderada por la fiscal general de Estados Unidos, que es miembro del Partido Republicano de Estados Unidos. En términos simples, esos documentos fueron revelados por el Partido Republicano estadounidense contra diferentes figuras del poder que están luchando contra ellos dentro de Estados Unidos. Lo peor, claro, fue una decisión del Congreso que obligó al Ministerio de Justicia a hacerlo, pero lo cierto es que muestran la corrupción en toda la élite, demócrata y republicana, porque hay de todo ahí en ese muestrario de los documentos de Epstein, pero casi todo el mundo habla de alguna manera de la influencia del Mossad y de que si Epstein o Ghislaine Maxwell eran agentes del Mossad, etcétera. Pero ahora la prensa británica y ciertos sectores del poder británico han venido con la teoría de que Epstein era agente ruso y que Rusia era la que estaba detrás de toda esta trama que llevaba a obtener favores de esa élite política. ¿Hasta dónde esa rusofobia es generada desde Londres? Nada, sí, acá nosotros nos tomamos eso con mucha ironía, ¿no? Esas declaraciones que sí, precisamente vienen desde Londres, porque incluso acá tenemos en Rusia una frase hecha, ¿no?, un aforismo que dice que la británica siempre nos quiere joder, ¿no?, de alguna manera. Esto es un aforismo tal cual de Rusia, ¿no? Que en otras palabras, que la Reino Unido... Albión siempre lo han dicho, ¿no? Sí. Que Reino Unido históricamente siempre ha estado tratando de alguna manera, en cualquier caso, cualquier cosa que pase en el mundo, de señalar a Rusia, incluso de la época de los imperios rusos todavía venía esa confrontación del gran juego famoso, ¿no?, todavía en torno a Afganistán y tal, de siempre ponernos palos, ¿no?, en las ruedas rusas y tal. Entonces cualquier cosa quieren un poco que desviar la atención en torno a Rusia. Pero yo creo que a nivel global todos entienden cuál es la realidad. Incluso yo, sin poder probar, ¿no?, que detrás de todo eso está la inteligencia israelí, yo diría que el mundo es más propenso a creer en eso que creer que en realidad está la inteligencia rusa detrás de todo eso. Porque los lazos de Epstein con diferentes figuras importantes del poder israelí y en torno de la seguridad de Estado israelí son probadas, o sea, eso no hay que probarlo de ninguna manera. Que no pruebe que detrás de todo eso esté la inteligencia israelí, pero los lazos sí existen, son palpables, no se pueden ver. Ahora, ¿qué lazos tenía Epstein con el poder ruso o con la inteligencia rusa? Eso es improbable totalmente. Si hasta ahora no ha salido, no va a salir en ningún momento. O sea que son declaraciones vacías que acá nosotros en Rusia no las tomamos en serio. Y hablando un poco de la inteligencia israelí, también hay que tener en cuenta que de alguna manera el lobby israelí en Estados Unidos es bastante fuerte. Y como siempre decimos acá también en Rusia, uno no sabe si es Estados Unidos el que controla Israel o es Israel el que controla Estados Unidos. Y esto podría ser uno de los tantos instrumentos que la inteligencia israelí, esto yo estoy suponiendo, que no lo quiero probar, pero estoy suponiendo. Si yo fuera un agente de inteligencia israelí de alto calibre, yo usaría este caso o la influencia de Epstein, ¿no?, en el entorno del poder estadounidense, 100% que los usaría para de alguna manera obtener información comprometedora sobre diferentes figuras del poder estadounidense y después poder controlarlo. Y hemos visto cómo históricamente Estados Unidos siempre ha estado a favor de Israel en cualquier conflicto, incluso en la época de Obama o de Biden, que las relaciones personales han sido bastante malas, ¿no? Pero incluso en esa época Estados Unidos siempre se posicionaba a favor de Israel, incluso dañando su propia imagen.
en el tema de Gaza, ¿no? Cuando Biden todavía estaba proporcionando ayuda israelí, cuando todo el mundo estaba en contra, el presidente de Estados Unidos tomaba la decisión de seguir apoyando a Israel con armamento y información logística, información de inteligencia, incluso dañando la imagen del propio Estados Unidos. O sea, ¿qué nivel de control, esto yo repito, estoy haciendo hipotéticamente, ¿no? ¿Qué nivel de control podría tener el Estado profundo, ¿no?, de Israel sobre las élites políticas estadounidenses para que ellos tomen esas decisiones? Bueno, se sabe que el lobby judío en Estados Unidos es el principal aportador de fondos para las campañas políticas en ese país, y por supuesto muchos apuntan incluso a que la revelación de los documentos ahora es también una manera de presión que Israel va a utilizar con Trump para que se haga definitivamente una agresión militar contra Irán. Pero ese pudiera ser un tema, Oleg, que hablemos en nuestro próximo podcast, porque las tensiones en Irán sin duda son parte de esa posición de fuerza que Estados Unidos ha adoptado en los últimos meses desde que Trump aprobó la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Sí, totalmente. Yo incluso diría que ahora esto es más actual que nunca porque hemos visto todo un despliegue militar alrededor de Irán. Y esto realmente, como nosotros lo estoy anunciando, como nosotros lo vemos acá desde Rusia, sería incluso una violación de la propia doctrina estadounidense que dice que se van a centrar en el continente americano, porque ya se está metiendo en el patio trasero, hablando en terminología estadounidense, ¿okay? Lo pongo entre comillas, no es que Rusia lo considere así, pero a visión de Estados Unidos se está metiendo en el patio trasero de China y de Rusia. Es parte de esa dinámica en la que hay que analizar la geopolítica del mundo actual. Pero bueno, será un tema que abordaremos la semana que viene, porque estaremos de vuelta de Moscú a La Habana, hablando en nuestro podcast sobre los temas internacionales más importantes, la visión desde Moscú sobre estos temas. Y te agradezco muchísimo, Oleg, que hayamos podido conversar en esta jornada de hoy. Bueno, un saludo a ti, a Randy, un saludo a todos nuestros espectadores y bueno, nos vemos en el próximo episodio. De Moscú a La Habana, para que conozcas mejor la idiosincrasia rusa. Bueno, pues síganos en nuestras redes sociales, en nuestros sitios tanto de Sputnik como de Cuba Debate, en las redes sociales, y estaremos de vuelta la próxima semana mirando en Moscú y en La Habana los principales acontecimientos internacionales del momento. Nos vemos en un nuevo podcast. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik para que tengas una perspectiva más amplia de las noticias que llegan desde todo el planeta.